Buenas noches, Dios los bendice. Buenas noches a los que nos están acompañando desde internet. No sé si a ustedes les pasa, yo cuando a veces escucho alguna de las prédicas o alguna palabra o algún versículo se me queda un poquito en la cabeza y esto me pasó con algo que dijo Lucho la vez pasada y encima mi hijo me hizo una pregunta, entonces de esas dos cositas nació esto. No sé si se acuerdan que Lucho habló acerca del centurión romano. ¿Cuántos estuvieron en la prédica de Lucho del centurión romano? Bien. Para resumir la historia, el centurión tiene un siervo que está muy enfermo, decide llamar a Jesús, pero él dice, no soy digno de ir a él, entonces envía a gente a irlo a buscar a Jesús. Jesús accede y después cuando Jesús va llegando envía de nuevo gente para decirle a Jesús que él no es digno de recibirlo en su hogar, pero que si él declara la palabra, dice yo soy un hombre de autoridad, yo reconozco la autoridad que vos tenés, si tan solo decís la palabra será hecho. Lo cual maravilla a Jesús por la fe que había encontrado en este hombre. Ahora, lo que yo me quedé viendo ahí es la parte como de la historia, es como lo que no está escrito. Y por ahí uno dice centurión, centurión, centurión y no tienen, no sé, un nombre de un cinturón grande. Y no, un centurión es una persona que está a cargo de 100 soldados. Eso más o menos Lucho lo había aclarado. Pero por ahí uno en la mente tampoco, bueno, ¿y qué son 100 soldados? ¿Es una legión o qué significa? A rango nuestro es una especie de sargento. El sargento sería más que un cabo y es de la línea de los suboficiales. ¿Verdad, Oscarcito? Hasta ahí voy bien. Perfecto. Gracias, Oscar. Tiene un cierto cargo, tiene un cierto reconocimiento, no es una persona menor, pero a su vez, para que un soldado se transformara en centurión, tenía que ser un héroe de guerra. Alguien que era muy reconocido por su valía o por lo que había hecho y lograba ese cargo. No era un cargo que uno hacía, bueno, voy a hacer la carrera suboficiales y me transformo en centurión. No, tenías como que un reconocimiento muy alto. Y para esta persona, y por eso traigo esta historia a la par, existe un ser humano que está por sobre todos los seres humanos, y es Julio César, el César. Es una figura emblemática en Roma, es lo más grande de lo más grande. Y él pone a Jesús a la altura de lo más grande que él conoce. Por eso él no es digno de ir a hablarle al César. El centurión, por más que es una persona muy reconocida dentro del ejército, es una persona importante, reconocida dentro de la sociedad romana, no puede acercarse al César y decirle, disculpe, don Julio, necesitaría conversar con usted. No puede. No es digno de hacerlo. Ese hombre no conoce nada más grande que esa imagen y a eso lo lleva a Jesús, a lo más grande que él conoce. No tiene otra comparación, no tiene una manera más grande de exaltar a Jesús que decir, sos lo más... Te pongo a la altura de lo más grande que sé describir, que es a Julio César. Por otro lado, en Mateo 22, capítulo 17 al 22, nos encontramos otra historia donde Jesús ahora habla de los romanos. Aunque no era la idea, pero si tienen tiempo en sus casas, si quieren leer el capítulo 22 de Mateo, se van a encontrar con un Jesús que ese día, no sé si cuando se despertó y él tomaba el mate amargo se lo cebaron dulce, o si él lo tomaba dulce se lo cebaron amargo, pero ese día se levantó áspero. ¿Pero cuando alguien y cierra bocas? Bueno, si se ponen a leer el Mateo 22, Jesús ese día salió como de la casa diciendo, el que se me cruce hoy, si se equivoca o me busca los pelos en la lengua, me los va a encontrar y les cierro la boca. Porque pasó de todo ese día. Pero yo me voy a quedar con una sola. Los fariseos estaban buscando una ocasión de hacerlo tropezar a Jesús y dijeron, che, vamos a hacerle un par de preguntitas, así lo embromamos. Mal día eligieron. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 17 en adelante, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda. Al César, contestaron. Bien dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Se podría decir que les pintó la cara
Más gráficamente les dibujó un Picasso en el rostro, porque les tapó la boca de una manera que hasta los romanos dijeron, ah, nos gusta este tipo cómo habla. Y así como el centurión pone a Jesús a la altura de lo más grande que él conoce, Jesús hace algo similar en una balanza. Pone a Dios de un lado y al César del otro. Denle a Dios lo que es de Dios y denle al César lo que es del César. Denle al César la autoridad máxima que ustedes conocen en el mundo, el símbolo más grande del mundo, el símbolo más grande que simboliza la avaricia, el deseo de conquistar. Todo el deseo humano se centraliza en el César y por el otro lado pone a Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Hace una balanza, pero una balanza de distintos. Lo que quiere usar para uno no es para el otro. Y lo que es de uno no es del otro. Y a veces nos enfocamos demasiado en lo que era del César y nos preguntamos por qué no pasa lo que es de Dios. Che, ¿no será que tenemos a veces la balanza media despareja? Porque Jesús lo dejó muy clarito. Denle a Dios lo que es de Dios y denle al César lo que es del César. Y si yo tengo que sentarme ahí y escucharme a mí, más de una vez me parece que me enfoqué mucho en el hoy, en las cosas que vivo, en las cosas que tengo que hacer, en las cosas que me corresponden, pero que resulta que en sí son del César, por así decirlo. Y a veces, no me queda casi tiempo para las cosas de Dios. Y por ahí me parece que puse algunas pesitas de más en cosas que no dejan de ser importantes, pero que no iban en la que me sumaban en sí a mí. Mateo 16, y acá es donde entra mi hijo en todo esto, porque agarra y me dice, papá, ¿quién es Jesús? Porque me dice, es que me falta contexto. Exacto, ok. Entonces digo, muy sencillo, hijo, si querés contexto, necesitas palabra. Entonces, bueno, vamos a la Biblia. Mateo 16, del 13 al 17, dice, cuando Jesús llegó de la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense que Jesús les da la respuesta en la misma pregunta. Les da como un ayudín. ¿Vieron en la escuela cuando estás llegando a estas fechas y te está llevando alguna materia y el profe te está tomando algún oral y en la misma pregunta te está tirando la respuesta como para que apruebes y así no venimos los dos en febrero? Pues Jesús le está tirando un ayudín. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y saben, como mi hijo contexto, ok, digo, me voy a poner a buscar más o menos los títulos de Jesús, o quién es Jesús. Y escrituralmente, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Es el príncipe de paz, es el Cordero, el Cristo, el buen pastor, el Señor, el Verbo, el sumo sacerdote. Es el varón experimentado en quebranto, es el autor y el consumador de la fe. Pero eso no dejan de ser títulos que están buenísimos y que son verdaderos, esenciales y cosas, pero no dejan de ser contexto escritural. Y a veces tenemos mucha información y poca vivencia. Por el otro lado, yo le puedo decir a mi hijo, Jesús es el Salvador. ¿Y el Salvador de qué, papá? ¿De qué me salvó? Si él no comprende de qué Jesús lo salvó, Jesús tiene el título de Salvador, pero no tiene la comprensión ni en su mente ni en su corazón. Y a nosotros nos pasa parecido. Yo puedo decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero si de verdad Jesús no es mi verdad, es un título. Si verdad Jesús no es mi vida, es una religión. Si verdad Jesús no es mi camino, no me está llevando al Padre nada. Estoy tratando de
por mis fuerzas, mantenerme recto delante del Señor, que no está mal del todo, pero me pueden poner el título de fariseíto, ¿cómo podría ponerlo? Cuando alguien es carismático, un fariseo carismático, una nueva secta, somos los fariseos carismáticos. No caemos gordos, no somos molestos, tratamos de no ofender, pero no dejamos de ser una religiosidad. Y no era la idea, era una realidad, no una idea. Yo puedo decir, sí, el Señor es el pan de vida, pero si de verdad no experimento que mi vida se llene, se renueve, se reviva, si a mí no me pasa como le pasó a la samaritana, que se encontró con Jesús y después salió corriendo a contarle a todo el mundo, no saben el hombre que acabo de encontrar, me dijo todo lo que he hecho en mi vida, debe ser profeta, pero él sabe todo, es mucho más que un profeta, tienen que venir a verlo. Y cuando todos fueron y lo escucharon y le pidieron a Jesús que se quedara un tiempo más, cuando Jesús eso hizo, la gente termina diciendo, le dimos chance porque vos nos hablaste, pero a la verdad ahora creemos mucho más porque lo oímos a Él. Y es diferente cuando uno lee que Jesús es el príncipe de paz, pero es muy distinto a cuando vos podés decir, Jesús es mi príncipe de paz. No es lo mismo. Sí, el Señor es la roca fuerte, es el refugio. Sí, lo cantamos, hay montones de canciones que lo cantamos y lo alabamos y lo adoramos, bárbaro. Sí, pero cuando, no, el Señor es mi roca. Si vos supieras lo que yo pasé, el Señor fue mi roca, el Señor fue mi refugio, el Señor fue paz en la tormenta. Eso es príncipe de paz. No es que, está todo bonito y no me pasa nada mal en la vida. Ojalá fuera así la vida. No, el Señor es paz en la tormenta. Es el que me da las herramientas para... A veces me enseña cómo se callan las tormentas y otras veces, bueno, ya te toca empezar a callar vos las tormentas. Te di todo y me tenés a mí. Yo cuando tuve que resumirlo en quién es Jesús, pude decir que es mi acompañante en secreto, que de vez en cuando se deja ver. Yo sé que Él está siempre, porque siempre ha estado. No siempre lo he sentido, no siempre lo he visto, pero les puedo asegurar que cuando lo necesité de verdad, Él estuvo ahí. Con un detalle, con una palabra de aliento, con algo que me restauró, con una mano que se tuvo que enterrar hasta acá en el barro para sacarme. Porque a diferencia de Pedro que se estaba ahogando, no, yo me hundí en el barro, no me hundí en el agua, me hundí en el barro. Y el Señor se tuvo que ensuciar para sacarme. Es quien conoce mis virtudes, todas mis virtudes conoce. Sí, conoce mi multitud de defectos. Es quien transformó mi vida. Es quien no le oculto nada de mí, porque no tiene ningún sentido ocultarle algo al Señor. Es quien espero que al final de mis días me llame por mi nombre. Creo que una de las cosas más como feas que nos puede pasar a todos aquellos a quienes decimos ser siervos del Señor es que estar delante de Él y diga, discúlpame, ¿te conozco? Oh. No era la idea. La idea que no era haber hecho todas las obras con nuestras fuerzas, sino era haber hecho todo junto con Él. Para que Él nos reciba con los brazos. Now, llegaste, medio chueco, un poco tuerto, ¿te falta una mano, hijo? Pero llegaste. Llegaste y te recibo, vení. Siervo bueno y fiel, entra, pasa. A ver, a veces usamos mucho la palabra siervo porque suena bonita. Somos siervos del Señor. ¿Saben lo que significa siervo del Señor? El apóstol Pablo contaba a Abel, siempre que arranca una carta, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. En algunas versiones ponen siervo. Y en otras palabras ponen la palabra más original, que no es tan bonita. Esclavo. ¿Saben por qué es esclavo? ¿Saben cómo es un esclavo? Un esclavo es alguien que está privado de su libertad. ¿Quiénes estaban privados de su libertad? ¿A qué éramos esclavos? A de nuestros delitos y pecados. Yo no puedo entender a un Jesús libertador si no reconozco el pecado que mora en mí.
El día que empiezo a reconocer el pecado que había en mí, la gracia, la autoridad de Jesús comienza a elevarse a otro plano y ahí me doy cuenta que de verdad no soy digno de Él. Nos termina pasando como al centurión. No soy digno de ir al Señor. Ok, perfecto, lo entendiste, no sos merecedor, pero lo hace por gracia. Ahora, éramos esclavos de eso, éramos condenados a muerte, pero Jesús vino, pagó el precio, nos transformó, nos compró. No nos libertó, nos compró. Cuando un señor compra a un esclavo de alguien, ese esclavo sigue siendo esclavo, cambia el señor, cambia el trato, cambian los modos, seguramente, las costumbres, los quehaceres, pero sigue siendo esclavo. Y yo a veces me pregunto, ¿no será que a veces somos libres en Cristo? Y está bueno, pero ¿de verdad estamos haciendo su voluntad? ¿De verdad estamos haciendo lo que el Señor nos está llamando a hacer? Yo no sé cuál es el llamado de cada uno, no sé lo que Dios te está pidiendo en este tiempo, pero sí sé que el Señor nos dejó una tarea, y es la de la reconciliación. Ese ministerio se lo dejó a todos los hijos de Dios. El ir a anunciar las buenas nuevas, el hablar de su nombre, en declarar que, ya no hay enemistad con Dios. Sí, para vos que sos un desastre, que tu vida es un desastre, los cielos están abiertos. Sí, para vos también, que tu vida es bastante correcta, que no le haces mal a nadie y que sos muy buena gente, perfecto, para vos también los cielos están abiertos, de la misma manera que para el otro, porque a fin de cuentas todos cerramos el camino. Por eso te invito, te desafío a que en este tiempo, cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo, puedas hablar del Señor, pero puedas hacerlo con el Señor que vos conociste. No con el Señor que otro predica, con el Señor que otro lee, sino con el de verdad, el que vos conociste. Un Dios que te restauró, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. En un tiempo funcionaba mucho hablar de un Dios de condenación y la verdad yo no conocía a ese Dios. No puedo hablar de alguien que no conozco, pero sí puedo hablar de un Dios que libera, que restaura, que levanta, que da nuevas fuerzas, que cuando nos ve ponernos de pie, viene a recibirnos. Ni siquiera espera que lleguemos hasta Él. Él a mitad de tiro, cuando ya decidimos en nuestro corazón buscarle, a mitad de tiro Él ya viene. Incluso cuando nuestras vestimentas no son las mejores, Él se acerca y hace el resto. Así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y seamos facilitadores de todos aquellos que le buscan. Espero que se haya entendido y haya sido claro. Oramos. Papá, acá estamos, Señor. Vos nos conocés. Sabés que hemos visto a veces mejores tiempos y o peores tiempos. Pero cada tiempo tiene algo especial. Es único e irrepetible. Enséñanos a sacarle el máximo provecho a cada situación que estamos viviendo. Porque a la verdad es que todas las cosas para los que amamos a Dios nos obran para bien. Por eso, Señor, nos queremos poner en tus manos siempre. Aunque a veces te pedimos que nos sirvas, cuando en sí era al revés, pero vos en tu infinita gracia y en tu infinito amor y en ese amor de Padre, corres a ayudar a tus hijos. Haces incluso lo que no merecíamos que hicieses por nosotros, vas y lo haces. Estás pendiente de un montón de cosas de nosotros. Aunque no tendrías por qué estarlo. Porque tú eres Dios. Pero elegiste ser uno con tu creación. Elegiste ser cercano con tu creación. Papá, ábrenos los ojos al entendimiento de tu gracia y de tu amor, que es mucho más grande que todo aquello que podamos tratar de decir. Por eso, Señor, que en nuestro diario vivir, que en nuestra forma de vida se pueda ver que creemos en un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Señor, si en algo criticaste a los fariseos fue en que no eran capaces de mover un dedo para alivianar la carga de nadie. Señor, que no sea así con nosotros. Y no que lo hagamos para no parecernos a ellos, sino que de verdad lo hagamos porque tú lo hiciste primero con nosotros.
Vos no solo moviste un dedo para ayudarnos, moviste a todo tu Hijo, hasta derramaste su sangre sobre nosotros. Por eso, papá, danos el entendimiento y la sabiduría para disfrutar del Evangelio, para disfrutar de ser hijos tuyos. Señor, una sonrisa es mucho más contagiosa que una cara áspera. Señor, que de verdad el gozo que debe estar en nosotros se pueda transmitir y contagiar a todos. Papá, nos ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.